Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 16 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrollan el tema de derecho de empresa y este segmento sobre derecho de la seguridad social. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios MX y Solo Negocios Radio, y así como más tarde en las diferentes plataformas en donde retransmitimos el programa. Pues el día de hoy, dedicándolo a derecho de empresa, vamos a platicar de diversas tesis jurisdiccionales, aglomerándolas por un cierto grupo, por materia que puede ser de interés para el empresario fundamentalmente. Y bueno, pues empecemos con la temática de seguridad social. Y vamos a analizar 4 tesis en particular que versan sobre diversos tópicos de esta mecánica, fundamentalmente con aspectos de valor probatorio en documentos institucionales, correcta determinación de la competencia judicial frente al conflicto que puede presentarse con el sistema de ahorro para el retiro y la vía procesal adecuada para las reclamaciones específicas de riesgo de trabajo. Los fallos que contextualizan estas tesis equilibran la eficiencia procesal presuntamente con la protección de derechos de los trabajadores y beneficiarios, estableciendo límites sobre las facultades de las autoridades y la validación de documentos emitidos tanto por el Seguro Social como para un caso concreto de Pemex. Una de las áreas clave resueltas por los criterios se refiere a la eficacia probatoria de los documentos del Seguro Social. Se subraya que la constancia de semanas cotizadas o el certificado de derechos que usted accede con la aplicación del Seguro Social o en la página del Seguro Social, como cualquier derechohabiente, son pruebas idóneas para demostrar las semanas de cotización y el salario promedio, pero pierden su pleno valor probatorio cuando el IMSS funge como patrón demandado en un juicio laboral donde se disputa la antigüedad. La limitación obedece que la necesidad de preservar el principio de igualdad procesal, evitando que el ente asegurador obtenga una ventaja injusta al presentar documentos que, por naturaleza de su contenido, las altas y las bajas, no garanticen la subsistencia continua del vínculo laboral, sino la vigencia del aseguramiento. Complementariamente, se exige transparencia al Seguro Social y si su certificado de vigencia de derecho reporta una reducción de semanas, debe justificar la razón de la deducción para que ese dato tenga un valor probatorio. Pensemos, un empleado de una operación ordinaria, cualquier empresa privada, accede a su certificado de semanas cotizadas, bueno, tiene un pleno valor probatorio porque es emitido por autoridad con fe pública. Pero cuando el IMSS es el patrón, la pierde porque requiere ese extra en donde, por supuesto, en el caso de que haya una reducción de semanas, tiene que haber la justificación, cosa que no se le pediría si el patrón es un ente privado, porque el IMSS no sabe por qué perdió las semanas, simplemente. Bueno, le decía, tenemos el tema del valor probatorio de documentos de conflictos laborales del Seguro Social, cuando las constancias estas de semanas cotizadas o certificados de derecho para probar antigüedad del trabajador son emitidas por el IMSS, obviamente de manera ordinaria, pero tiene sus fallos específicos. Sobre temas de seguridad social, tenemos este tema de las semanas cotizadas del Seguro Social. 2, tenemos un tema de limitación de competencias con el SAR, con el sistema de ahorro por el retiro. A la autoridad laboral que recibe una demanda en la que se reclame el pago de una presunta minusvalía de los derechos, pues básicamente los rendimientos de una cuenta individual del sistema de ahorro por el retiro atribuida a una administradora de fondos para el retiro, una AFORE, debe declarar su incompetencia legal. La segunda sala de la Corte señala que la vía laboral es improcedente para formular estos reclamos. La competencia para calificar la responsabilidad de las AFORES frente a minusvalías corresponde a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro por el Retiro, que es la autoridad de índole administrativo. Y entonces, con ello, la autoridad laboral debe dejar a salvo los derechos del trabajador. La autoridad no está obligada a seguir el procedimiento de declinación de competencia a otras autoridades jurisdiccionales establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Esto porque, conforme al sistema normativo laboral, las autoridades jurisdiccionales, los tribunales laborales, solo pueden declinar competencia a un diverso órgano jurisdiccional, no a una autoridad administrativa. Esto me parece una traba importante que debe tomar en cuenta un trabajador y sus beneficiarios en su caso. El criterio jurídico establece que la autoridad laboral debe delimitarse a declarar la incompetencia legal con base a la jurisprudencia de la Corte
y dejar a salvo los derechos del accionante para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes sin necesidad de remitir la demanda a la autoridad no jurisdiccional. El problema es, ¿el usuario sabe este tema o será claro, lo suficientemente claro la Corte como para poder determinar, no, pues perdón, sí la Corte y en particular el juzgado, no, pues ustedes deberían de saber el hecho de que tenga que irse a la ente administrativo. O sea, como que entre las entidades gubernamentales, llámese juzgados o llámese entidades administrativas, puede entender su contexto de circunstancias, pero el usuario lo va a saber o esto no va a provocar una traba que le ralentice el acceso a sus derechos. Ese es un tema relevante y sensible, me parece, en el fondo de estos asuntos, ¿no? Puede tener una lógica el procedimiento adecuado a llevar a cabo estas cosas, pero esa lógica puede perder algún cierto tipo de eficacia normativa en el contexto de un asunto que probablemente el usuario termine perdiendo derechos por el simple hecho o tiempos más bien de sus recursos, por el simple hecho de estas alteraciones, ¿no? Y el tercer tema de seguridad social es el que se va sobre temas de Pemex y habla sobre la vía procesal obligatoria para los trabajadores de confianza de esta paraestatal que demandan prestaciones de seguridad social derivadas del riesgo de trabajo. Yo creo que esto tiene una fundamentación importante, sobre todo entendiendo cómo está construido el asunto correspondiente a la paraestatal o a la entidad gubernamental o incluso estos contratos raros que hace el Seguro Social, el gobierno con sus empleados, ahorita que está el asunto del paro con el SAT, donde muchos no tienen derechos laborales y siendo que la autoridad nos los exige a diestra y siniestra, ¿no? Los reclamos presentados por trabajadores de confianza de Pemex y organismos subsidiarios que demanden el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo del artículo 66, inciso H del reglamento propio de Pemex, deben sustanciarse en procedimiento especial de seguridad social. Las prestaciones correspondientes de la prevista Ley Federal del Trabajo, Seguro Social, que Pemex y organismos subsidiarios tengan cubiertos directamente por empresas patronales en términos del contrato colectivo y reglamento de personal de confianza, tienen que tener el procedimiento especial del artículo 892 a 899A de la Ley Federal del Trabajo. El procedimiento debe seguirse incluso cuando, además del reclamo principal de indemnización por riesgo de trabajo, se exija el pago de diversas prestaciones accesorias, independientemente del monto. La regla procesal se justifica en una correcta interpretación del 892 de la Ley Federal del Trabajo, con su texto anterior a la reforma de mayo del 2019. El supuesto de excepción, contenido en la parte final del artículo 892, que establecía la tramitación por esa vía de conflictos cuyo objeto era el cobro de prestaciones que no excedían el importe de 3 meses de salario, solo aplica cuando le reclamaran únicamente prestaciones que no rebasaran dicho monto. Dada la indemnización por riesgo de trabajo versa sobre un reclamo de seguridad social y esta indemnización consiste incluso hasta de 1.620 días de salario ordinario de naturaleza de seguridad social, de reclamo principal prevalece, haciendo que el procedimiento especial sea el obligatorio. Entonces, bueno, el punto en concreto es, también dictamina que hay un procedimiento especial para este tipo de trabajadores. Es un tratamiento especial por las condiciones específicas de la relación laboral. Y vuelvo al punto. Vuelve a parecer que se le carga por determinación de un legislador supuestamente magnánimo según la escuela del exégesis en los términos de teoría del derecho, pero además, sobre todo, por el gobierno actual que cree que lo que dice el legislador es lo que debe de ser y jamás debe interpretarse ni tocársele con el pétalo de una rosa, igual que su conducta con los informales, generan estos entramados normativos que de repente el sujeto beneficiario o el vulnerable o la víctima, pues se queda en el, bueno, ¿y a dónde voy? A que se fuja mi derecho, mi procedimiento. Y entonces, pues bueno, a mi gusto, malas determinaciones que complican el escenario desde la óptica del usuario. Quizá procedimentalmente tengan razón, quizá presupuestariamente tengan sentido, quizá jurídicamente se pueda justificar. Pero el usuario, al beneficiario trabajador, aparte de saber hacer su trabajo, tiene que saber de derecho procedimental, en este caso, de temas de derecho administrativo complejo. O contratar a un abogado con alto costo. En fin, vamos a corte, regresamos en segundos. Agradecemos su atención.
Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.